Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a explicar componentes de una fuerza. Este es el PDF que ya les subí, pero se los quiero explicar un poquito porque varios de ustedes me están preguntando. ¿Ah? Bien, ¿qué son las componentes de una fuerza? ¿Se acuerdan que nosotros vimos cómo sumar fuerzas, verdad? Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo acá y sobre ese cuerpo actúa una fuerza, por ejemplo, para arriba, vertical, dirección vertical, sentido hacia arriba, y otra fuerza, por ejemplo, horizontal, vamos a suponer que es hacia la derecha, F2, bien. Si sobre ese cuerpo actúan esas dos fuerzas, ¿cómo sumábamos esas dos fuerzas? ¿Se acuerdan que trazábamos un paralelogramo? Es difícil escribir con el lápiz. Y la diagonal de ese paralelogramo era la fuerza resultante o la fuerza neta entre F1 y F2. Eso era suma de fuerza. Muy bien, ¿qué es hallar las componentes de una fuerza? Es exactamente el procedimiento al revés. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo tengo esta fuerza, esta persona está tirando de una cuerda de este cajón, ¿sí? Y la fuerza real es esta. Pero esa fuerza le provoca a este cajón un doble efecto. Por un lado, parte de esa fuerza lo quiere arrastrar hacia la derecha y parte de esa fuerza lo quiere levantar. ¿Cuál es el efecto mayor? Va a depender del ángulo. Miren un poquito. Si este ángulo aumenta, es decir, esta fuerza se hace más vertical, la tendencia a subir el cajón es mayor que arrastrarlo hacia la derecha, ¿verdad? En cambio, si el ángulo este es muy pequeño, muy chiquitito, esta fuerza, esta componente, lo que va a hacer es tratar de llevarlo hacia la derecha. Es decir, esta es la fuerza real y lo que vamos a calcular son las componentes. Esta se llama componente horizontal, esta se llama componente vertical y es el procedimiento inverso a la suma. O sea, les doy esta y tenemos que calcular esta y esta. Es decir, me voy a fijar esta fuerza, qué efecto tiene sobre el eje horizontal, cuántos newton quieren arrastrar el cajón hacia la derecha y qué efecto tiene sobre el eje vertical. Es decir, cuántos newton quieren elevar el cajón hacia arriba. Para hallar las componentes de una fuerza hay dos métodos. Uno es el método gráfico y el otro es el método analítico. ¿Sí? Con el método gráfico uno encuentra más o menos el resultado de la componente horizontal y la componente vertical. El método analítico es el que es exacto. Habitualmente se hacen estos dos simultáneamente, ¿sí? Y el gráfico sirve para verificar el analítico, es decir, que haya hecho bien las cuentas. Cada vez que dice gráfico es usando semicírculo, regla, bueno, y pueden usar escuadra, ¿verdad? Y mientras que en el método analítico lo vamos a hacer haciendo cuentas y van a tener que usar una calculadora. Vamos a poner un ejemplo, miren esto. Tengo el cajón y una persona que tira de una cuerda. Esa fuerza tiene un valor de 50 newton y el ángulo que forma son 35 grados. Es decir, les doy esta fuerza. Bien. ¿Qué hace esa fuerza de 50 newtons en el eje horizontal y en el eje vertical? Bueno, vamos a calcular Fx y Fi sería esta y Fx sería esta. ¿Cómo es el método gráfico? Yo acá un poco les redacté, ¿verdad? Bien, lo que ustedes tendrían que hacer es lo siguiente. Se dibuja un par de ejes y el cuerpo está acá, chiquitito. El cuerpo no es lo que importa. Lo que ustedes tienen que hacer en el método gráfico es representar la fuerza de 50 newton a escala, pero tiene que formar un ángulo de 35 grados. Entonces, colocando el semicírculo acá, ¿ven? Con mucho cuidado, el centro del semicírculo está aquí, miden 35 grados. Acá tuve que usar la escala interna, el semicírculo tiene una doble escala, la externa y la interna. Como yo quiero medir de 0 a 35, uso la escala interna, marqué ahí los 35, que es este puntito rojo que aparece ahí, y luego dibujo la fuerza. Como la fuerza está realizada por una cuerda, le voy a llamar tensión. Si le llaman F también está bien, ¿verdad? Pero bueno, bien específico, es fuerza realizada por una cuerda, o sea que se llama tensión. Bien.
¿Cuántos centímetros mide el vector? Y bueno, elijan una escala cualquiera, la que ustedes prefieran. La más fácil es decir que cada 10 newton hago un dibujo de 1 centímetro. Como la fuerza vale 50 newton, me va a quedar de 5 centímetros. Ven que acá lo puse, marqué los 5 centímetros para que ustedes vean. ¿Ah? Así que ahí dibujé la fuerza. Bien. ¿Cómo hago yo para hallar esta fuerza y esta fuerza? Las componentes horizontales y verticales. Con ayuda de una escuadra, que acá se las dibujé en chiquitito, apoyando la escuadra acá, o sea, respetando los ángulos rectos, trazo esta línea punteada, la paralela al eje Y, y esta línea punteada, colocando la escuadra acá, ¿ven? Esta línea punteada paralela al eje de los X. Así estoy dibujando mi rectángulo. Una vez que tengo dibujado el rectángulo, todo, lo estoy haciendo todo a escala, ¿verdad? Trazo la componente vertical que le voy a llamar T, I, porque es la componente de la tensión apoyada en el eje Y, y voy a marcar T, porque viene de esta tensión, y como está apoyada en el eje X, le llamo TX. Bien, ¿cuánto vale TI y cuánto vale TX? Fácil. Acá agrandé un poco el dibujo, miren. Con una regla medí de cuánto me quedó este vector. Ven que ahí me queda, miren, 1, 2, 3, 4 y un poquito, 4 con 1. Y acá me quedó 1, 2, acá sería 3, es antes de 3, 2 con 9, esto está medido perfecto. Entonces, al medir este vector me dio 4,1 centímetros y al medir este vector me quedó 2,9 centímetros. En base a la escala que yo elegí originalmente, si cada 10 newton es 1 centímetro, bueno, bien, si ahora mi dibujo es de 4,1 centímetros, ¿a cuántos newton corresponde? A X. Acá hacen la regla de 3, ¿verdad? 4,1 por 10 dividido 1, y me queda 41 newton. Y en el eje de las Y, como me midió 2,9 centímetros, corresponde a 29 newton. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de calcular? Bueno, que de estos 50 newtons tiene un doble efecto. Por un lado, 41 newtons tiran del objeto para trasladarlo hacia la derecha horizontalmente. Y 29 newtons tiran del objeto para elevarlo verticalmente hacia arriba con 29 newtons. Y esto es lo que se llaman las componentes de la fuerza. O sea, dividí la fuerza en los dos ejes. La fuerza real es esta, y esto es simplemente los efectos que tienen en los dos ejes, ¿verdad? Bien. Acá uno con la regla o con la escuadra se puede equivocar un poquito y errarle un poco acá en estas mediciones, sobre todo en la última cifra. Esto no es un método exacto, es aproximado. El método exacto es el analítico. Bien. ¿Cómo se hace el método analítico? Bueno, ahí nos tenemos que acordar un poco de trigonometría. Voy a borrar los dibujos. Y voy a empezar a explicar un poquito esto. Acá se tienen que acordar de matemática del año pasado. Este método lo podemos usar, el método analítico lo puedo usar porque me quedan triángulos rectángulos, o sea, triángulos con un ángulo recto. Un triángulo rectángulo es esto, en donde ustedes tienen, por ejemplo, acá el ángulo recto. Bien. En un triángulo rectángulo, siempre el lado más largo o el que se opone al ángulo recto es la hipotenusa. Hipotenusa. Es el lado que se opone al ángulo recto. Y luego, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Ahora, ¿quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente? Ahí depende del ángulo de referencia. A ver, vamos a suponer que yo tengo este ángulo. Este es mi ángulo de referencia, lo conozco. Si esto es cateto, como está pegado a mi ángulo de referencia, le voy a llamar cateto adyacente. Y este, que está enfrentado a mi ángulo de referencia, le voy a llamar cateto opuesto. Cateto adyacente, cateto opuesto. Vamos a otro ejemplo, miren. Vamos a dibujar otro triángulo. Supónganse que mi referencia es este ángulo. Bien. Lo primero que hacen ustedes es identificar acá el ángulo recto. Es este. Si este es el ángulo recto, el lado más largo, el que se opone, el que está enfrentado al ángulo recto, dijimos que le llamábamos hipotenusa.
Si este es mi ángulo de referencia, el ángulo que conozco, esto que está pegado es el cateto adyacente. Y este que está enfrentado es el cateto opuesto. ¿Está? Bien. Ese es el primer paso, identificar quién es el cateto adyacente, quién es el cateto opuesto. ¿Por qué es tan importante? Porque a partir de esto ustedes van a utilizar las fórmulas de seno y coseno, ¿sí? Para poder calcular f de x y f de y. Bien. A ver, entonces, vamos a nuestro ejercicio. ¿Ah? Ahora puedo usar el dibujo que ya tengo o hago otro dibujo a mano, así nomás. Mi dibujo era este. Esta es la fuerza, ¿verdad? Acá cambié, ojo que cambié a F, le habíamos llamado T, es lo mismo, pongan tensión acá en lugar de F. Entonces, si esta es la fuerza de 50 newtons, yo tengo que calcular esto y esto, pero ahora con un método analítico, sin medir nada, solamente por cálculo. Yo sé que este ángulo que está acá, me lo dice la letra, es 35. Entonces, acá me quedan dos triángulos. Como el ángulo que me dan es este en la letra, yo me quedo con este triángulo, ese que le puse puntitos azules, bueno, se quedan con ese triángulo. Me olvido de toda esta parte de acá arriba y concéntrense en este triángulo. ¿Dónde está el ángulo recto acá? Vamos a marcar un poquito. El ángulo recto está acá, ¿verdad? Bien. Si el ángulo recto está ahí, esto que está acá es la hipotenusa. ¿Por qué? Porque está enfrentada al ángulo recto y es el lado más largo. Si este es el ángulo que yo conozco, ¿sí? Si este es el ángulo que yo conozco, y los catetos son los que forman el ángulo recto, esto que está pegado es cateto adyacente y esto que está enfrentado es el cateto opuesto. ¿Está? Bien. Entonces, volviendo acá, ¿quién es la hipotenusa para mí? Y bueno, la hipotenusa es la tensión o F que vale 50 newton. ¿Quién es el cateto adyacente? ¿Cómo se llama? El cateto adyacente es TX, que es justamente lo que quiero calcular. ¿Y quién es el cateto opuesto? Esto. Pero esto es igualito a esto. O sea que mi cateto opuesto es TI, ¿verdad? Bien, entonces ahora voy a aplicar las ecuaciones de trigonometría, las de seno y coseno, que puedo utilizarlas porque tengo precisamente un triángulo rectángulo. ¿Cuáles serán esas ecuaciones? Acá las tengo, miren. El seno de un ángulo era cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Recuerden que ustedes para calcular seno y coseno tienen la calculadora científica que dice sin y cos, ¿sí? Y tienen que acordarse que la calculadora está en modo deg. Tiene que aparecerles una D chiquitita. Eso quiere decir que los ángulos van en grados. Si les dice rad o una R, están en radianes y ahí hacen todas las cuentas mal. Busquen en la tecla modo y pasen las calculadoras a modo deg, que es modo grados. Bien. Entonces, yo tengo que utilizar estas tres datos, o estas tres cosas que puse acá, en esta ecuación que está acá y en esta ecuación que está acá, por separado. Miren un poquito la sustitución. A ver, empecé con la de seno. El seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién era el cateto opuesto? Mírenlo acá, TI. Ojo que acá puse FI, pongan ustedes TI. Cateto opuesto, TI. ¿Quién es la hipotenusa? T o F, que vale 50 newton. ¿Cuál es mi incógnita acá? Y bueno, mi incógnita, lo que yo quiero encontrar acá es la componente vertical, ¿verdad? Entonces, esto que está dividiendo pasa para el otro lado multiplicando, y f de i es igual a f por seno del ángulo. El f valía 50 newton, y el seno era el seno de 35, ¿verdad? Acá pongan seno, acá está como está en la calculadora, ¿sí? Bien, hagan esta cuenta toda seguida en la calculadora, no saquen primero el seno, lo anotan y después multipliquen por 50, no, no. En la calculadora hacen 50 por sin 35, tal cual está escrito acá. Y eso les va a dar 29 newton. ¿Cómo hago con el coseno? Igualito. Planteo la fórmula primero. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién era el cateto adyacente? Sustituyo, ¿verdad? ¿Quién es el cateto adyacente? TX. ¿Quién es la hipotenusa? F.
De ahí sustituyan, esta y la voy a sacar, está mal. Acá, esto lo sacamos. Ahora sí, ¿está? Entonces, el coseno del ángulo es cateto adyacente, esperen que no me deja subir, ahí está, cateto adyacente, ay, se me cambió el dibujito, ahí, que es TX sobre la hipotenusa, que es F. De ahí despejan, ¿sí? Esto que está dividiendo, pasa multiplicando, es exactamente lo mismo que acá, ¿verdad? O sea que F de X me queda F por coseno del ángulo. Así que me queda 50 por coseno de 35. Hacen la cuenta con la calculadora y eso me da 41 newtons. ¿Está? Bien. Entonces, si ustedes se fijan, con ambos métodos me da el mismo resultado. Fíjense un poquito acá, ¿ven? TX 41. Y acá pusimos F de X 41, T de X, acuérdense de poner TX acá, ¿verdad? Y ojo que acá esto no va, ¿está? Esto acá, táchenlo, es este dibujito que me quedó ahí. Bien. ¿Y cuánto era TI 29? Y acá FDI 29. O sea, obtuvimos los mismos resultados por el método gráfico y el método analítico. Recuerden que el que tienen que hacer sí o sí es el método analítico, ¿tá? Y el gráfico solo sirve para verificar. Bien, ojo acá el error, ¿eh? Esto no va, táchenlo, acá va F. ¿Tá? Bueno, espero que les haya quedado más claro. Cualquier cosa me escriben. Les mando un beso a todos. Chao.